tienes que primero entender cuáles son las principales o las consecuencias, pues, la principal safety, ¿no? O sea, la seguridad de las personas, tema Claro. ambiental, tema operativo, tema financiero. ¿Qué es lo que más te puede doler? Y entonces de ahí partes a que desde el diseño tú dices, bueno, aunque a mí me llegue un ransomware, aunque a mí me llegue un ataque de negación de servicio, aunque pase el incidente de ciberseguridad, yo sé que mi diseño va a mitigar, o sea, a mitigar o en algunos casos ni siquiera me va a pasar nada porque desde el diseño yo ya contemplé ciertas cosas, ¿no? Es un Claro. proceso complicado porque pues la gente de las plantas es súper buena operando plantas, es súper buena haciendo ingeniería, es súper buena pues haciendo que las cosas pasen, ¿no? Pero necesariamente en ciberseguridad todavía hay un camino que hay que recorrer, ¿no? Yo tengo mucha interacción con gente que tiene carreras de automatización, carreras que... Hoy tengo el gusto de conversar con alguien que ha estado en la primera línea de defensa, pero no en una guerra tradicional, sino en una mucho más silenciosa y peligrosa, la que se libra dentro de las fábricas, los sistemas energéticos y las infraestructuras críticas del mundo. Nico es un experto en ciberseguridad con una trayectoria impresionante en compañías multinacionales. Su trabajo no es visible a simple vista, pero sin él muchas operaciones podrían detenerse por completo. Prepárate para una conversión reveladora y muy humana sobre el verdadero rol de la ciberseguridad en las empresas. El día de hoy estoy muy contento porque tengo un gran amigo en el podcast. Entonces, bienvenido, Nico. Me da un gusto tenerte aquí en el podcast. Muchas gracias, Rod, muchas gracias por la invitación y por el espacio y pues muy contento de estar aquí echando coto contigo. Al contrario, el gusto es mío. Pues vamos arrancando, Nico, con las primeras preguntas. A ver, Nico, fíjate que me quedé pensando cómo formular la primera entrevista la primera pregunta de esta entrevista. Y lo que se me viene a la Ujú, mente es cómo o qué pasa cuando una empresa tiene un ataque cibernético. Y te lo pregunto porque en 2017, en la empresa donde yo trabajaba, ujú. fuimos víctimas de un ataque cibernético por el virus del WannaCry. Creo que Y muchas bueno, empresas también se vieron afectadas. estuvo En bueno ese eso. periodo de tiempo fue muy complicado porque fueron 2 semanas muy intensas donde la realidad es que no sabíamos cómo reaccionar. Y se vieron comprometidos varios sistemas, se vieron vulnerables varias capacidades del negocio, justo en un momento donde el negocio o necesitaba más la ayuda de los sistemas. Entonces, tú que eres un experto en ciberseguridad, ¿qué recomiendas a las empresas o a los líderes? ¿Qué hacer en caso de una crisis? O sea, ya te fuiste atacado, o más bien es, cómo prevés que seas atacado? Y ya que te atacan, ¿cómo manejas esa crisis, no? Sí. Justo, o sea, es eso, ¿no? No puedes apostarle a prevenir, es imposible que digas o que digamos vamos a prevenir al 100. También tienes que tener capacidades para detectar y responder, que es lo que comentas, ¿no? Ya me pasó, pues cómo voy a reaccionar y todo eso, pues es un programa, es una estrategia, hay que practicar, hay que hacer ejercicios de simulación para que justo cuando te pase estés mucho más listo, ¿no? O sea, tienes que tener respaldos al 100, o sea, recientes, los tienes que probar, porque luego es, sí respaldé, oye, ¿ya lo probaste? No, oye, ¿lo revisaste con que no tuviera virus? No, porque pasa mucho, ¿no? Algo aconteció en un lado y sí tengo los respaldos, pero no están actualizados, ¿o qué crees? Que a lo mejor el mismo WannaCry ya me infectó los respaldos, ¿no? Eh, eh, la preparación es súper importante, o sea, hay que ensayar, hay que practicar, y ya también dependiendo de qué tanto le quieras dedicar, pues está la parte de forense, ¿no? O sea, entrar y analizar, pues, qué pasó, dónde fue, y justo para de ahí lecciones aprendidas y qué tienes que mejorar, ¿no? Obvio, hay temas también, mecanismos legales, un poco complicado porque pues
te puede atacar alguien de China, te puede atacar alguien de Rusia y pues no vas a demandarlos, ¿no? O sea, no hay instrumentos. Hay un convenio que se llama el Convenio de Budapest, donde varios países firmaron como esa colaboración para, pues para justo dar atención a este tipo de incidentes. México no ha firmado, entonces no hay mecanismo en el que tú puedas ir más allá, hacer una investigación, si no es en México, ¿no? Al final es un delito, o sea, sí hay instrumentos en México para que tú puedas hacer un caso. Por supuesto, súper importante esta parte forense, porque la evidencia digital y como cualquier otra evidencia tiene ciertos pasos y procesos para que sea una evidencia calificada, ¿no? Entonces, sí puedes proceder, es un delito, lo que cambia es el medio por el que están haciendo el delito, pero al final es un delito, ¿no? Entonces claro, es como tienes que tener todo en tu plan, la prevención, la detección, ¿no? Hay estadísticas muy variadas, pero de repente les toman 200, 300 días darte cuenta que tienes un intruso en la red. Entonces imagínate, ya aparece entonces el mega festín que se da, ¿no? Entonces súper sí, claro, importante que las detectes para que contengas y respondas lo antes posible, ¿no? Y pues la ideal es, oye, que el ransomware, oye, que tal cosa va, o sea, formateo, reinstalo y no voy a pagar, no voy a caer, porque pues aunque tú pagues, tampoco nada te da certeza, como en la vida real en un secuestro, que te claro, van a liberar o que no haya más contaminación en tu red, ¿no? Entonces, por supuesto, caer y sucumbir ante lo que te piden los maleantes, pues no es opción definitivamente, ¿no? claro, claro. No, y ahí está la pregunta de no es cuándo te va a pasar, o no de me va a pasar o no me va a pasar, es va a pasar. Más Te va bien a es pasar, cómo te preparas y cuando te pase, qué tan rápido te puedes recuperar, ¿no? así es, Y así creo que es. ahorita, digo, yo creo que las grandes empresas lo entienden bien, o sea, y le meten mucha lana y mucho presupuesto para protegerse y de hacer todas esas pruebas como los que acabas de decir. Pero no sé si las empresas medianas o las a lo mejor las chicas entiendan la importancia de la ciberseguridad, no como algo que sí le tengo que invertir una parte de mi presupuesto, sino como parte de su estrategia integral del negocio, ¿no? Porque al final del día, pues, puede ser un ataque a lo mejor a tus sistemas informáticos, pero puede ser a lo mejor un ataque a las plan a la manufactura, a las plantas industriales. Y Sí, eso te va a detener la operación por semanas o meses, ¿no? correcto. Sí, o sea, como que 2 puntos, ¿no? Lo que dices de las pymes. Generalmente, pues, la ciberseguridad es cara, ¿no? O sea, fierros, software, gente, es una lana que le tienes que invertir. Claro, Muchas de las grandes compañías, la verdad, pues, a las pymes un poco no las pelan, pero también es un traje a la medida. O sea, yo me acuerdo que alguna vez ahora sí que el amigo de un amigo que tenía una comercializadora, me buscó como para que le ayudara con temas de ciber, ¿no? Pues ya después de que le hicimos un poco la propuesta, no era tanto dinero, yo creo que eran menos de 50,000 pesos que tenía que invertir en su programa de ciber, entre esto de hardware, software, capacitación, y se le hizo caro. Corte B, tuvo una lo atacaron. infección en su servidor principal, perdió un buen de información y pues seguramente, digo, yo ya no supe nada, pero seguramente le salió mucho más cara la recuperación que lo que le hubiera costado la prevención. Tampoco garantiza que los 50,000 lo previniera al 100, ¿no? Pero Claro, seguramente el impacto hubiera sido mucho menor si hubiera invertido un poco más en su ciberseguridad. Entonces creo que las pymes, eh, eso es un poco lo que hace falta reforzar, ¿no? No se trata de aventarle todo el estándar de, sí, el NIST o el ISA, o tienes que cumplir con todo esto porque pues eres una pyme, ¿no? Pero tú, hay una, como una terminología que le dicen, tú tienes que encontrar ¿cómo se llama? Lo que es crítico para ti, qué es lo importante, qué claro, es el corazón correcto, de tu negocio, ¿no? En cuanto a información, en cuanto a procesos, ahí échale más galleta, ¿no? No puedes proteger todo igual, no puedes decir, bueno, yo tengo estos procesos y todos les voy a meter un buen de ciberseguridad porque no es sostenible, ¿no? Y claro, por el otro lado, lo que comentas de la ciberseguridad industrial, que está más enfocada justo como sectores de manufactura, de energía, ¿no? Este, pues la ciberseguridad en la TI ha evolucionado y ya tiene mucho rato
que está en el negocio, ¿no? Y hay miles de cosas, ¿no? Lo de la nube, firewalls, sistemas de detección y de prevención, antivirus, muchas cosas, ¿no? Sin embargo, para la ciberseguridad industrial esto es nuevo, ¿no? Una planta, hablar de ciberseguridad hace 15 años va y eso no me importa, ¿no? A mí nunca me va a claro, pasar. Se tiene esa percepción de que como yo no tengo salida a internet, yo estoy seguro, ¿no? Pero claro que tienes terceros que entran a tu planta y se conectan. claro. eh, claro Sí, que la seguridad tienes física, ahí ¿no? la seguridad física. Seguramente hay procesos que requieren que a lo mejor conectes una USB en una máquina y la pases a otro lado. Y si esa máquina o esa compu está contaminada y ya la conectaste a tu dispositivo industrial, pues te para, ¿no? Hay un término que le llaman infraestructura crítica, está mucho más maduro en Estados Unidos. Estados Unidos dice, estas, valga la redundancia, infraestructuras son críticas para el país, agua, luz, el Ujú, sistema de salud, varias cosas, ¿no? Que tienen un impacto en la sociedad, la energía, ¿no? El sí, oil and gas. Entonces, pues si se te cae tu página web, bueno, pues ya se me cayó mi página web, se me cayó mi SAP, bueno, pues se me cayó mi SAP, pero ¿qué tal si se me cae mi planta de generación de energía, ¿no? ¿Qué pasa si se me cae mi planta de tratamiento de agua? ¿O qué pasa si se me cae o me compromete en el dispositivo médico que atiende y que tiene ciertos parámetros que pueden modificar? O sea, ese ya es un impacto que le llaman el impacto físico, ¿no? Y hay una claro, consecuencia y lo más grave, pues hay vidas humanas en juego, ¿no? Entonces, también son sistemas muy viejos, o sea, muy viejos entre comillas, porque son sistemas que se diseñan para tener tiempos de vida de 25, 30 años, ¿no? Entonces, si tú le ujú, preguntas al que diseñó el sistema hace 25 años, ¿qué onda con el antivirus? Pues igual te va a decir, bye, ¿no? Yo ni sabía que tenía que considerar eso. claro, claro, Entonces, creo que ha sido un proceso ahí en el que ahí vamos otra vez. En otros países está más maduro, en otros países ya hay una regulación, ahora en Europa acaban de sacar una que desde el mismo producto, ¿no? O sea, yo hago mouse, yo hago ratones, entonces yo tengo que garantizar que mi mouse tenga las capacidades y los mecanismos de ciberseguridad para que ya si lo configuras mal, pues ya es bronca tuya, ¿no? Pero al menos yo te claro, estoy dando un equipo que es capaz y que tiene las funciones para ciberseguridad. Entonces, esa ha ido evolucionando más lento. Obvio, tampoco tú puedes aventar todo lo que el cumplimiento de TI a una planta, ¿no? La ahogas, o sea, la asfixias, no le vas a poner a que parche cada martes o el primer martes del mes el Windows, ujú, porque eso implica que tengas que hacer un paro, que tienes que claro, reiniciar y eso es un buen de lana, ¿no? Entonces, conceptualmente es muy parecido, o sea, hay que aplicar controles de que segmentar, hay que aplicar controles en los clientes, hay que aplicar controles en varios puntos, pero no puede ser tan invasivo como en la TI, ¿no? O sea, tienes que tener también un traje súper a la medida y muy enfocado a las consecuencias. O sea, si pasa esto en una turbina, pues esto me va a tirar, ¿no? Si pasa esto en un PLC que a lo mejor no es un proceso crítico, pues lo puedo dejar ahí, ¿no? En el peor de los casos pongo uno nuevo y ya recuperé mi proceso, ¿no? claro. Oye, Nico, ¿ya ha cambiado el diseño? O sea, ya ahorita, como dices, hace las plantas se diseñaban hace 25 años y no existía, ponlo, IoT, que dices, todos los dispositivos los puedes monitorear y controlar desde Internet, puedes ver si ya se descompuso, qué parte de la maquinaria se descompuso. Todo ese proceso de diseño de la planta ha cambiado ahorita, o sea, de hace 25, 30 años en la forma, la práctica en cómo se diseñaban ahora, ya me imagino, también ha habido una evolución, ¿no? Sí, claro, sí, sí, y un poco lento, o sea, este concepto y tú como con tu experiencia en arquitectura lo conoces perfecto, seguridad desde el diseño, o sea, creo que ha Claro, ido claro, agarrando mucho punch, dependerá el sector, dependerá el país, dependerá si ya te pasó también, ¿no? Cuando ya te pasa acelera un montón, o sea, claro, o ahora sí, niño, ahogado el niño, hay que tapar el pozo. Entonces sí, o sea, ya hay mucha información, hay mucho estándar, mucha cosa que te ayuda a que desde el mismo diseño, tú ya consideres todo esto, ¿no? claro, Ahí, que te comentaba, Elisa 62443, que es una serie de estándares enfocadísimos a la seguridad industrial, justo te dice eso, ¿no? Tienes que primero entender cuáles son las principales o las consecuencias, pues te digo, la principal safety, ¿no? O sea, la seguridad de las personas, tema claro, ambiental, tema operativo, tema financiero, ¿qué es lo que más te puede doler?
y entonces de ahí partes a que desde el diseño tú dices, bueno, aunque a mí me llegue un ransomware, aunque a mí me llegue un ataque de negación de servicio, aunque pase el incidente de ciberseguridad, yo sé que mi diseño va a mitigar, o sea, a mitigar o en algunos casos ni siquiera me va a pasar nada porque desde el diseño yo ya contemplé ciertas cosas, ¿no? Es un Claro, proceso complicado porque pues la gente de las plantas es súper buena operando plantas, es súper buena haciendo ingeniería, es súper buena pues haciendo que las cosas pasen, ¿no? Pero necesariamente en ciberseguridad todavía hay un camino que hay que recorrer, ¿no? Yo tengo mucha interacción con gente que tiene carreras de automatización, carreras que están más enfocadas a esta parte, y les pregunto, ¿y tú qué llevas de temas de redes, de ciberseguridad? Y no hay nada, o sea, es una red en un ambiente industrial es medular porque es el camino por donde tú vas a tener lo que dices, no puedes monitorear en tiempo claro, real, puedes tener acceso remoto a los equipos, o sea, te facilita mucho, ¿no? Y a mí claro. me sorprende que las carreras de estas no tengan ni siquiera básico de redes y de ciber, ¿no? Entonces creo que por ahí hay que también preparar a todo a estas carreras o estos perfiles que vienen fuerte en tema de operación y robustecerlos en ciber, ¿no? Claro, me hiciste recordar mis épocas de estudiante. Me acuerdo que Cisco tenía la academia de Cisco, donde te daba Así todo es. un programa completísimo, el CNA y CCNA, CCNA, CN CCNP, CCNIE, ah, sí, todavía hay varios, sí. estaba buenísimo y desde la carrera te enseñaban toda la Sí, parte de telecomunicaciones y tenías muy buenas bases para después ver muy cómo se buenas conectaban bases. las cosas. Sí, muy, muy Nico, buenas. ahora que Justo hablamos de todo esto de diseño y esto, ¿cuál crees? Digo, a nosotros cuando nos pasó el ataque fue déjame llamarle, por un tema, pues sí veníamos arrastrando a lo mejor temas financieros de hay que hacer ciertas eficiencias, ahorros, etcétera, y se tomaron decisiones, a lo mejor sin contemplar muchas cosas, de quitar algunos sistemas, algunos softwares, algunos, a lo mejor algunos hardwares, y eso ocasionó que pues, el virus llegara más rápido. Pero también tiene mucho que ver con el awareness, o sea, es cómo vas capacitando a la gente para que entienda cómo prepararse en caso de que llegue un virus, un phishing o un virus, o sea, que sepa en el día a día cómo actuar. Desde correcto. tu perspectiva, Nico, ¿qué dirías que debe de tener una buena estrategia de seguridad? O sea, ¿cuáles serían los elementos de Esto esa que comentas estrategia? del awareness es medular, o sea, y el awareness tiene que ser dirigido y focalizado, ¿no? No le vas a hacer el mismo awareness al CFO, al director general, que al que opera en la planta, ¿no? O sea, al director general le hablas de todo lo que puede pasarle. O sea, claro, cuando viene tema de, oye, es que hay que recortar presupuesto, pues es que a mí la ciberseguridad es como un seguro, ¿no? Si no lo uso, pues nunca me va a generar un beneficio, entonces va y Claro, córtalo. claro. Claro, pero cuando te pasa, te va a salir mucho más caro que lo que habías pagado antes. Entonces, Que a que estos que ahí es donde niveles entras, ahí es donde dices: "¿Qué es caro y qué es barato?", ¿no? exactamente, así es, exactamente. Entonces, es medular, o sea, es medular a todos los niveles son estrategias diferentes. Si tienes que, Claro, o sea, tienes que hacer el mensaje dependiendo del foro, ¿no? Y lo tienes que reforzar y tiene que ser constante y lo tienes que llevar hasta los más altos niveles y lo tienes que incluso como medio comprobar y revisar, ya ves estas pruebas luego que hacen de phishing o luego haces ejercicios de simulación o de pentest o cosas de estas, ándale. o sea, como para probar, no nada más se trata de, ya lo capacité, ya llevé mi asistencia, todo bien, no, pues muy padre, no, no, pues hay que ver realmente qué se está quedando de conocimiento, ¿no? Porque eso te va a seguir como entrada para tu siguiente, planeación de entrenamientos, ¿no? La parte técnica, claro, o sea, necesitas tecnología, pero la tecnología per se no te resuelve, ¿no? O sea, no nada más aviento mis firewalls y mis detectores de intruso y ya con eso va a funcionar, ¿no? Claro, Tienes que entender tu red, tienes que entender cómo se comporta, tienes que conocer cuáles son tus puntos vulnerables y con la tecnología apalancarte para que tengas monitoreo en tiempo real, que puedas tener, puedes reaccionar en forma automática, ¿no? Y procesos, por supuesto, o sea, tienes que tener algo sostenible, tienes que tener algo que en el tiempo se mantenga, porque pues está fácil llegar, yo ya puse acá
mi infraestructura, ya tengo todo, pero pues, ¿qué crees? Que no lo usamos, no escaneamos contra virus, tenemos unos firewalls super padre, quinta generación, pero tenemos un NiNi por ahí, no revisamos las reglas, no se actualiza, no parchamos, ¿no? Tenemos un detector de intrusos, pero me genera miles de alarma que le llega al operador y el operador dice, vaya, o sea, yo tengo que chambear, yo tengo que hacer mis cosas y tus alarmas, pues súper padre, pero pues no me genera nada de valor, ¿no? Claro. Entonces, es todo o sea, tienes que tener una buena estrategia que abarque varios puntos y la tienes que ir midiendo, ¿no? La tienes que ir midiendo, la tienes que ir adecuando porque no está escrita en piedra. Pero yo creo que, o sea, el awareness súper importante, la tecnología, obvio, procesos, ¿no? Y la gente, pues lo que decíamos, ¿no? O sea, la gente que esté preparada, que tenga esa sensibilidad de que esto es un riesgo latente, ¿no? Así como es un riesgo, no sé, o sea, que se te caigan tus sistemas principales, un riesgo que tengas una huelga, un riesgo que tiemble, pues también tienes un riesgo de ciber en mayor o menor medida dependiendo de tu infraestructura, ¿no? Y fíjate, hace unos años también me tocó ir a las oficinas de Microsoft allá en Seattle, y nos Mm, platicaban que estaba el equipo rojo y el equipo azul, ¿no? Y el equipo rojo atacaba y el equipo azul defendía, o no me acuerdo si era al revés, pero había 2 equipos, ¿no? Uno que defendía, otro que atacaba. sí. Pero eso yo no yo es muy caro, obviamente, o sea, eso lo puede tener Microsoft, pero no sé, ¿tú crees que a lo mejor a la escala las empresas pudieran adoptar prácticas como de ese estilo? Y me imagino también que es más factible que se haga en empresas de servicios, pero en una planta, pues, no puedes pararlo, o sea, no puedes parar la planta para hacer una prueba, ¿no? Sí, o no puede ser tan invasivo que digas, No ah, puede ser vamos a tan invasivo. tirarte la computadora o el equipo de este proceso y nomás con fines académicos, no, o sea, sí, dependerá, ¿no? Habría que tenga sus recursos internos, pero también ya hay muchos as a service que tú puedes contratar y lo puedes ser Ya, periódico, ¿no? También dependiendo del sector donde estés, te van a pedir que un tercero te analice y te diga qué es lo que te duele, porque si a ti te preguntan, no puede ser juez y parte, así, no, sí, todo bien, ¿no? Yo tengo todos mis claro, controles, todo está chévere, nada, ¿no? Entonces sí necesitas que alguien tercero te dé una buena noción. Sí es importante porque es una vista independiente y a lo mejor te das cuenta de cosas que no tenías en el radar o a lo mejor confirmas que lo que estás haciendo está bien, ¿no? Yo en una experiencia de un trabajo hicimos un ejercicio como de awareness en la que contratamos una empresa, eh, ni siquiera era una empresa de seguridad, era una empresa como de temas de diseño y así, ujú, y mandamos a un hombre, a un modelo, a una oficina, ¿no? Bien parecido, alto, así, todo trajeado. Y entonces le dijimos, tú vas a ir, te vas a estar paseando ahí por la oficina, obvio, nosotros le dimos acceso, ¿no? Y vas claro, a buscar oye, es que tengo que imprimir esto y que conéctame esta USB y así, ¿no? Entonces no sabes, o sea, desde que le abrían la puerta, pudo imprimir, tuvo acceso a información, y no fue así una inversión grande, ¿no? Y no fue un ejercicio invasivo, claro, sí se hizo con la bendición de todo el mundo, pero entre claro. menos supieran era el valor que ahí tenía. Entonces tienes muchos mecanismos para tú mismo probar y tener estos checkpoints que te ayuden a saber dónde hay que apretar tuercas, dónde hay cosas buenas, ¿no? O dónde de plano digas, oye, pues esto la neta, ni idea, ¿no? O sea, esto para Claro. mí es completamente nuevo. Que ese es muy buen experimento ese que acabas de decir, ¿eh? Porque te digo, cuesta muy poco y te puedes dar, o las empresas se pueden dar una muy buena idea que cómo están sus controles. Y que al Así final es, del día el eslabón más débil, pues son las personas, es la gente, son las personas. así Es es, la persona que administra el password, que no lo cambia cada 60 90 días, que, pues, a lo mejor no tiene muy reforzadas las políticas de seguridad, etcétera, ¿no? así es, así es, Oye, Nico, y a ver, y ya, pues, ya una empresa ya fue atacada. Obviamente no van a pagar un rescate, no por a lo mejor temas de política, si no se ve involucrada una vida humana, pero una empresa, ¿qué debe de hacer ya que fuiste atacado? O sea, ¿cuáles son los primeros pasos para reaccionar? Y creo que lo más importante es cómo reaccionas en las primeras 24 horas. sí. Pues el tema de comunicar, ¿no? Dependiendo del sector en el que estés, es qué tanto y a quién tengas que comunicar, ¿no? En el caso de que cotices en bolsa y eso tú tienes que
hacer un oficializar y decir a todo el mundo que te vulneraron y que estás haciendo algo. Y si tienes datos de personas, de clientes, eso les tienes que avisar también que su información está en riesgo y qué estás haciendo, ¿no? Esa ¿Eso es por ley? comunicación es ¿Eso es por ley? O sea, pues, dependiendo del okey, sector y dependiendo de qué tan regulado esté, ¿no? O sea, en México, si cotizas en bolsa, sí tienes que notificar, pero está muy laxo, ¿no? En otros países sí o sí tienes que notificar a ciertos entes y así, porque si hay un tema legal y hay consecuencia grave de no hacerlo, ¿no? Entonces, okey. una parte es la comunicación externa, obvio tienes que tener metido a legal, la comunicación, o sea, no es que cualquiera pueda dar un aviso o incluso en redes, ¿no? O sea, si hay alguna campaña que en redes te están funando por cualquier cosa, o sea, tú tienes que tener tu mecanismo para un poco reducir o mitigar esa parte, ¿no? Y para adentro, pues eso de la recuperación, ¿no? O sea, activas tus procedimientos, o sea, tienes que tener tu documentación, tienes que tener procesos, procedimientos, políticas, para que cuando pase, pum, activas. Hay que restaurar, hay que cortar comunicación con ciertos puntos o con el exterior, ¿no? Hay que contener, hay que de alguna manera aislar o tenerlo bien identificado y por supuesto buscar, ¿no? O sea, analizar hay estos que le llaman indicadores de compromiso, o estas tácticas, técnicas y procedimientos, o sea, buscar activamente en tu entorno si encuentras evidencia de que puede haber otros lugares contaminados, ¿no? O sea, el tiempo, como comentas, es súper importante, o sea, es vital cómo reaccionas al principio, y yo creo que eso, ¿no? La comunicación y que identifique, tengas bien identificado dónde está el problema para buscar contenerlo, ¿no? Porque a mí cuando pasó lo del WannaCry, por ejemplo, donde yo estaba, si bien no nos atacó, eh, pues lo primero es, bueno, y cuál es mi superficie de ataque, ¿no? ¿Cuáles son mis Windows, por ejemplo? Mm, ¿Dónde está mi inventario de mis Windows? claro, No, pues quién sabe, híjole, pues entonces primero hay que ver dónde, o sea, cuál es mi superficie, dónde me pueden atacar y de ahí buscar en realidad dónde me atacaron, ¿no? Pero claro. si no tenemos esa información, si no tenemos esa visibilidad, pues las primeras 24, 48, 72 horas te vas a tardar en andar corriendo ahí, en saber por dónde, ¿no? Claro. Sí, que lo importante en esas horas es detener, ¿no? O sea, saber dónde está el problema y ahí a partir de ahí detener. Fíjate que Así cuando es. nos ocurrió a nosotros, uno de los aprendizajes que tuve es, nuestro jefe fue muy bueno comunicando. Entonces, realmente él, a pesar de todo el estrés que había, comunicó muy bien hacia los líderes de la organización y muy constante, muy frecuente. Algo que nos pasó es que, o como experiencia y lección aprendida, es que necesitas tener un mapa de capacidades de tu empresa y luego de esas capacidades, cuáles son los sistemas que soporta cada capacidad. Y de ahí es toda la trazabilidad, oye, qué datos, qué procesos, qué aplicaciones, etcétera, y ir viendo uno por uno es qué se vio comprometido y Ujú. tratar de aislarlo o segmentarlo para que no se empiece a correr con lo demás. Así es, así es. Y como dices, es bien importante tener ese, digo, nosotros lo vimos desde el lado de la arquitectura, ¿no? Es como tienes ese mapa para que cuando pase, pues lo muestres y digas, mira, pues por aquí estamos, ¿no? O sea, hay que hacer por aquí, o hay que irnos por acá, ir dando información, evidencias. Sí, súper básico, súper importante y la verdad, Antes de volver al episodio, hay dos cosas que quiero pedirte. La primera, agradecerte por escuchar y sintonizar el programa cada semana. Significa mucho para las personas que lo producimos. Y la segunda, es un sueño que sentimos que apenas estamos comenzando. Si disfrutas lo que hacemos aquí, por favor, únete a las personas que ven este canal regularmente y le dieron clic al botón de suscribirse. Si te suscribes, te hago una promesa. Haremos lo posible para que el programa sea tan bueno como podamos, trayendo invitados para que logren aportar más valor a tu vida. Mil gracias y de vuelta al episodio. súper importante y la verdad, yo siento que es de las cosas, en mi experiencia, es de lo que más adolecen Sí, ¿verdad? las empresas, esa documentación, ¿no? Porque a lo mejor sí la tienen, pero, no es que la tengo del 2007, bye. O sea, Y ya las cosas ya cambiaron. no sirve, ¿no? O sea, ahí la tenía Rodrigo y Rodrigo se fue hace 5 años y no dejó nada, uts, o sea, entonces eso es algo que regreso a la parte de procesos y de gente, ¿no? O sea, tienes que tener este constante pues mantenimiento a todo, ¿no? Desde la Claro. documentación hasta los procesos y que conozcas, sí, o sea,
porque si no conoces tu ambiente, pues está complicado, ¿no? Y puedes traer al mejor, ¿no? Te traes a Mandiant de Google, que es uno de los más pros en temas de respuesta a incidentes, pero si tú no conoces tu ambiente, pues va a estar muy difícil que alguien más lo haga por ti, ¿no? Claro. Sí, como dices, el tiempo de respuesta es crítico en esos momentos. Sí, Nico, y este tema de la práctica de ciberresiliencia, ¿tiene que ver con cómo manejas la crisis o qué así significa es. ciberresiliencia? Pues justo eso, ¿no? O sea, te va a pasar, como decías, no es cosa de sí o no, te va a pasar. O sea, cómo resistes y cómo te da continuidad, porque un evento de estos te puede, o sea, la reputación te va a pegar, ¿no? Y Claro, cuando te pega en la reputación, te va a pegar en el valor de tu acción, te va a pegar financieramente, ¿no? O sea, va a haber un impacto sí o sí. Y hay empresas que después de esto no se levantan, o sea, claro, estuvo tan cañón y estaban tan poco preparados que fue tanto el desgaste que la empresa puede tronar, ¿no? Entonces es justo cómo construyes tu resiliencia ante un evento de estos y que te va a pegar, te va a afectar, pero pues salga lo menos raspado, ¿no? claro. Y en tu experiencia, Nico, por ejemplo, el CISO, yo he visto que el CISO reporta muchas veces, a lo mejor no al director general de la empresa. ¿Debería ya empezar a tener reporte o línea punteada a la dirección general? Pues ¿O mira, no? ¿O no? a mí me ha tocado de las dos, o sea, que el CISO reporte a TI, que no está bien, porque el CISO, o sea, el área de ciber es un área de gobernanza y Claro, de normatividad, ¿no? Y grande claro, esa normatividad va a la TI, o sea, tienes que cuidar, la ciber está enfocada a la seguridad en el mundo digital, ¿no? Entonces, claro, pues mucho y un jugador súper importante es TI, desde cómo desarrollas las aplicaciones, cómo creas tus redes, la nube, ¿no? La gente piensa que porque está en la nube ya está súper seguro y hay un buen de cosas que dejamos por ahí en áreas grises, ¿no? Es que lo va a claro, hacer mi proveedor, no, no es cierto. Si tú no pagas y si tú no tienes ahí los controles para mantener el proveedor, nada más te dice, aquí te dejo tu infraestructura, hazte bolas, ¿no? claro, Entonces, no puede estar, es juez y parte, ¿no? Y si tú quieres apretarle las tuercas a TI, no vas a poder porque tu jefe es el mismo jefe. Entonces, eso no es lo mejor. O sea, sí, el CISO, y creo que ya en los últimos años esa es la tendencia y ya es muy común. O sea, el CISO tiene que tener incluso una silla en el comité, en los comités ejecutivo. de ejecutivos, ¿no? O sea, Ujú, tiene que tener voz y tiene que él tener, él es el responsable de dar también estatus del programa y de buscar que identifique riesgos de la manera o lo más preventivo que puedas, ¿no? Entonces, definitivamente él tiene que reportar a un CFO, a un CEO o a alguien que esté fuera de la tecnología, ¿no? Me ha tocado que también luego reportan áreas de riesgos o áreas de cumplimiento que están fuera de la TI, pero no pueden estar en la misma definitivamente, claro, ¿no? claro, claro. Oye, Nico, ¿y cuál sería la diferencia o el Cybersecurity OT forma parte de la organización del CISO o están al mismo nivel dependiendo de la industria? Fíjate que ahora a recientes fechas he visto lo del rol del ICISO que le llaman Industrial CISO. Mm, Eh, a mi experiencia, sí es parte del CISO todavía, o sea, es una línea apuntada como una sucursal del CISO o de ciberseguridad en la parte industrial, o sea, sí tiene que haber una alineación, el CISO es el último responsable y él tiene que dar la cara ante lo que pase, ¿no? O sea, si es ujú, IT o T, él es el frente y él tiene que estar al tanto del programa que está en OT y tiene que saber bien, ¿no? Pero ahora he visto que hay este rol del ICISO que están como a la par y al final, pues entre ellos dos dan como ese panorama de la parte de ciber, ¿no? Pero sí o sí, o sea, tiene que haber alineación, porque tampoco trabajas en silo, ¿no? No es que como yo estoy en la industrial o en la planta, pues ya no me importa lo de la TI, porque ya hay mucha convergencia, ¿no? Tú lo dijiste, claro, eh, lo que estamos buscando es sacarle datos a la máquina para mandarla a otro lado y la analice y yo pueda prevenir y pueda tener datos en tiempo real que me ayuden. Y para eso, por supuesto que es altamente probable que voy a hacer infraestructura de TI, ¿no? Entonces tienes que trabajar en conjunto, o sea, no puedes decir, ya esto es de la ventanilla que sigue y me vale, me lavo las manos, ¿no? Sí tiene que haber demasiada coordinación. Y si bien no pones un ISISO, como dicen, pero que sí tengas una estructura o gente dedicada a la ciberseguridad de la OT, porque a mí en los últimos años
He tenido, como que me ha tocado crear equipos que se enfoquen a estos ambientes y, y, y sí, la parte de TI te sirve mucho, ¿no? Pero también tienes que entender la manufactura o tienes que entender cómo funciona el proceso de la energía o del oil and gas. O sea, si no sabes cómo funcionan los procesos operativos de una planta o de una, o sí, de una planta, pues, cómo lo vas a proteger, ¿no? O sea, tienes que entender Claro, bien. Entonces, ahí es donde entra un reto para los que venimos de antecedente de TI, que pues todas estas cosas de la manufactura no las tienes en el radar, ¿no? Entonces tienes que claro, aprender, tienes que conocer los procesos para ahora sí, con tu experiencia de ciber, ver cómo lo vas a proteger, ¿no? claro. No, qué interesante, ha de ser súper, súper interesante estar metido en toda la parte de ciberseguridad de una planta. Ese es súper complicado. Es un mundo, sí, sí. Me imagino que es un mundo aparte. Oye, Nico, y ahora con todo el auge de inteligencia artificial, ¿cómo ves el panorama de la ciberseguridad con todas las herramientas de inteligencia artificial o incluso de quantum computing que dicen probablemente pues, los algoritmos de cifrado y de seguridad actuales, el quantum computing los va a romper, pero a lo mejor va a generar nuevos mecanismos para poder hacer Sí, algo más fuerte, ¿no? sí. ¿Tú cómo ves desde tu perspectiva, cómo ves estas dos tecnologías? Pues ya la inteligencia artificial como un commodity, ¿sabes? O sea, ya es imprescindible no tenerla. O sea, ya de verdad en todo está metido. Oye, pues ya ves que hasta nuestro Office, ¿no? El Copilot, y, o sea, ya está en todos lados la inteligencia Claro. artificial, o sea, hasta en lo más pequeño. Como todo en este mundo tiene su light side y su dark side, ¿no? O sea, la vas a usar para proteger, para analizar patrones, para detectar anomalías, para entender mucho más fácil las cosas, pero también la puedes usar, ¿no? Lo que has visto del deepfake, lo que has Claro. visto de que ahora generan también correos de phishing. Antes era como más fácil porque traían errores ortográficos y ahora los hacen más enfocados. Tú puedes hacer un virus ahora, ya ves, con el chat GPT, puedes Ujú. crear o con estas herramientas tú puedes crear códigos para estas cosas. Entonces, eh, pues sí, super herramienta, claro, ayuda y la necesitas en muchos procesos, te va a ayudar mucho, te va a resolver mucho la vida, pero también te tienes que proteger del mal uso que se está dando, ¿no? Casi todas las soluciones de ciber de alguna u otra manera tienen inteligencia o se conectan con alguna inteligencia. Ya luego hay soluciones, por ejemplo, de estas de monitoreo o de análisis de vulnerabilidades que tienen como prompts como el chat GPT. Oye, ayúdame a encontrar en mis equipos cuál tiene esta vulnerabilidad, ¿no? Y tú escribes eso y órale, te saca un reporte. Entonces sí es una gran herramienta, pero por otro lado también está siendo usada no para mí, lo que comentas del quantum, ¿no? O sea, ya se está usando en otros países. Hay como dos principales jugadores o actores principales de amenazas de ciberseguridad que son China y Rusia, ¿no? Tienen toda una Claro, estructura fuerte para dedicarse al espionaje, a sacar información, ¿no? Entonces ellos están trabajando en tener estas compus para romper pues lo que puedan y conseguir lo que se necesite, ¿no? claro, claro. Sí, pues ahí viene la batalla por la tecnología, ¿no? Entre lo que estamos viendo con Estados Unidos y China, ¿no? ¿Quién va a Así quedar es. como líder de todo este avance tecnológico? Ah, impresionante, Nico. Yo creo que nos podemos tardar, hay temas para seguir aquí Horas, otra hora, horas, sí, pero sí, ya sí. para ir cerrando nuestra conversación, que ha estado muy interesante, déjame preguntarte, Nico, ¿qué proyectos o qué, pues sí, proyectos personales o profesionales te tienen motivado para lo que resta del año? Mira, principalmente tengo este estándar o serie de estándares que te dije de la ISA, tiene para que tú seas un experto, tiene cuatro ramas o cuatro vertientes, ¿no? O cuatro etapas, si lo quieres ver así. Ujú. Sí, Yo ya completé dos, me faltan dos, entonces esa es una que yo espero que no pase de medio año que ya pueda cerrar esa parte, ¿no? Y pues seguir creciendo, o sea, para mí ha sido un reto porque pues yo tengo antecedente de ciber y de TI y ya apenas tengo como 5 años que me metí fuerte a lo industrial, ¿no? Empecé en la manufactura, estuve en el sector energético y de generación de electricidad
y otra vez regresé a la manufactura. Entonces, para mí ha sido un camino de aprendizaje muy divertido, muy retador, Imagino. pero fortalecer mi conocimiento en esa parte. Y ya un poco personal, a mí me gusta mucho nadar y por ciertas cosas de trabajo y eso lo dejé, entonces sí quisiera regresar a esas andadas. Yo creo Ajá, que con perfecto. eso ya se me va a ir lo que queda del año, que se está yendo Rapidísimo, ya estamos rapidísimo, rapidísimo, arrancando Q2. correcto. Sí, sí, se va rapidísimo. Oh, De Nico, pues muchas volada. gracias, ha sido una plática maravillosa. Y ya para, ahora sí, para ya cerrar nuestro podcast, ¿qué le recomendarías a los líderes en tecnología? ¿Qué deben de considerar para poder armar un buen plan de ciberseguridad? Pues uno, la cartera, abrirla, o sea, tampoco es que tenga fondos ilimitados, pero tienes que invertir, o sea, y tienen que ser inversiones inteligentes, ¿no? O sea, inversiones que te dejen valor y inversiones que realmente mitiguen riesgos, ¿no? Pero para llegar a ese punto, pues tienes que entender qué te duele, qué, dónde estás más, dónde estás cojeando, dónde puedes reforzar. Entonces, es conocer qué es lo importante para tu negocio y ahí es donde le tienes que echar toda la carnita al asador, ¿no? O sea, ahí es donde hay un concepto que maneja el SANS, que es muy fácil aprendérselo porque es el ACDC, el Active Cyber Defense Cycle, que de lo que se trata es que tú todo el tiempo activamente tienes que estar identificando amenazas en tu entorno, ¿no? Vas a usar qué está pasando afuera, o sea, tienes que saber qué está pasando en el mundo, en el sector, en tu país, en la región, pero todo eso lo usas de entrada y lo buscas en tu infraestructura, ¿no? Y estás haciendo constantemente y lo estás haciendo todo el tiempo y tienes por ahí todo pues toda esta organización que en caso de que encuentres algo, pues ahí te vas a enfocar, ¿no? Entonces es eso, es un proceso constante, o sea, no es, ya llegué, ya monté, ya tengo toda mi estructura y mis herramientas, ¿no? Pues ya, ahora sí que ya estoy listo para lo que venga, no, es un proceso constante, ¿no? Y que, o sea, que no se piense que es algo que es súper carísimo, ¿no? Ya a esta altura del partido hay muchas opciones que no son tan caras. Entonces, pues es eso, crear conciencia de que te va a pasar. O sea, como Claro, yo cuando me movía más en metro siempre iba con la mentalidad de que hoy me pueden asaltar, ¿no? Entonces hacía o sea, no llevaba todas mis preparado, tarjetas, no llevaba tanto dinero, llevaba poco y traía mis cosas como contenedores, porque decía, el riesgo de que me asalten va a ser alto, ¿no? Entonces yo voy a ver cómo lo voy a mitigar para que si me pasa, pues diga, bueno, ya me pasó, pues ya ni modo, ¿no? Entonces un poco tienes que ir navegando con esa mentalidad, o sea, te va a pasar, pues cómo vas a hacer que cuando te pase no te pegue tanto, ¿no? claro. Mitigar riesgos, esa es la palabra, Nico. Esa es la Muchas palabra. gracias. Ha sido una muy buena entrevista. Muchas gracias, Nico. Gracias a ti, gracias por el espacio y pues seguimos en contacto. Te mando un fuerte Seguro. abrazo. Te mando un abrazo. Gracias. Cuídate mucho. Amigos, ¿saben que la mayor parte de todos ustedes que nos hacen el favor de ver las entrevistas completas en YouTube no están suscritos? Cada 15 días tenemos entrevistas nuevas. Si le dan suscribir a la campanita, les estaremos avisando que ya tenemos una entrevista nueva y cada entrevistado nos deja grandes aprendizajes.